Muy buenos días a todos. Muchas gracias al micrófono abierto por invitarme y esto es una excelente pregunta. Primero para toda la gente del estado de Yaracuy, mi nombre es Federico Alves, yo soy economista de la Universidad Central, vivo en Estados Unidos y por supuesto soy miembro de la oposición. No soy miembro del gobierno ni de los simpatizantes del gobierno. Bueno, la pregunta es muy interesante. ¿Hacia dónde vamos? ¿Y pasará algo bueno en esta nueva negociación que se está dando? La respuesta, por supuesto, es bastante compleja, pero creo que todos vamos a poder entenderla. Lo primero que hay que dejar claro es que el gobierno está jaque mate desde un punto de vista económico. La situación económica del gobierno central es muy difícil porque efectivamente los Estados Unidos y los demás aliados han logrado aislarlo económicamente, de manera que el país tiene muy pocos ingresos por petróleo, pero fundamentalmente no consigue inversionistas, no consigue préstamos, no consigue cómo recapitalizar PDVSA que está completamente en el suelo. Necesita 60.000 millones de dólares en inversión para que la producción pueda subir a niveles de hace 15 años. Esto es una cuestión que no tiene solución política, sino una situación económica. El gobierno tiene que conseguir préstamos e inversiones nuevas. Si no, el país directamente no es viable. ¿Cuánto tiempo más pueden seguir los funcionarios públicos ganando 3, 5, 10 dólares mensuales? Es un milagro que no hayan renunciado en masa. Yo diría que en cualquier otro país latinoamericano ya no habría un solo funcionario público. Todos hubieran renunciado. ¿Por qué nosotros seguimos todavía trabajando para un Estado que no permite que el sueldo tenga sentido alguno? Fíjense, el precio del dólar pasó de los 3 millones de bolívares. ¿Quién pone ese precio? El Estado. El Banco Central anuncia la cotización del dólar, pero simultáneamente el Estado le asigna un sueldo a los que me están escuchando, seguramente entre ellos hay muchos empleados públicos. Ustedes saben que lo que ganan en dólares es mísero. Entonces, el gobierno tiene que solucionar el problema económico. Hay una gran presión. Hay una presión de las familias de los militares, de las familias del resto de los empleados públicos y de los mismos miembros del partido de gobierno. Maduro tiene que solucionar el problema económico y por supuesto es absolutamente imposible que lo haga sin la ayuda de Juan Guaidó, que es el presidente constitucional de acuerdo a la Constitución. Es decir, es una redundancia, pero dejemos claro, Maduro no es presidente constitucional, es un presidente que ejerce el poder, no lo vamos a negar. Él tiene las riendas del poder, tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas, tiene el control del resto del sistema público, el sistema de instituciones del sector central, el gobierno, pero fuera de las fronteras, es decir, cuando uno pasa del mar territorial venezolano, el presidente legal es Juan Guaidó. Entonces el país está dividido, no tiene un gobierno único. Cuando una familia está dividida, está muy débil. Ese es el problema que tenemos los venezolanos, que no tenemos gobierno, porque Juan Guaidó no ejerce el poder, pero es el gobernante legal. Y Nicolás Maduro ejerce el poder, pero nadie lo reconoce. Entonces nadie va a invertir un dólar ni prestarle un dólar a un país que no tiene un gobierno único, un gobierno legítimo. Bueno, una vez que estamos claros en la emergencia que está viviendo el país, en la penuria, en el hambre que estamos sufriendo, entendemos que la presión se acentúa sobre Nicolás Maduro para encontrar una solución al problema económico. Y entonces, por eso, finalmente, accedió a reunirse con Guaidó y a encontrar una solución. Ahora, mucha gente, por supuesto, no cree en esto. Dice que es una pantomima, que es otra treta del gobierno, porque ya ellos consiguieron lo que querían, que era elegir un parlamento sin la oposición.
El Parlamento venezolano, la Asamblea, es la única asamblea, o sea, el único parlamento del planeta en donde no hay un solo miembro de la oposición. Eso es gravísimo, por supuesto. Entonces nadie reconoce ese parlamento fuera del círculo de Nicolás Maduro. ¿Qué va a pasar? Bueno, hay dos teorías. Una, que el gobierno va a dar algún tipo de garantías electorales, como ya se está viendo que están siendo propuestas por el nuevo CNE, en donde hay dos personas honorables. Y basado en esas garantías, la población de oposición asistiría a votar y escogería los gobernadores y los municipios. Y eso permitiría que el gobierno obtuviera una rebaja de sanciones, por supuesto. Pero la mala noticia es la siguiente. Fíjense, los americanos no van a quitar las sanciones porque se escojan los gobernadores de la oposición. Ahí el gobierno comete un pequeño error de apreciación, porque los americanos saben que el gobierno puede prometer villas y castillas y los gobernadores no tienen la menor importancia para el cambio de gobierno central, que es lo único que le importa a la comunidad internacional. Es decir, aquí pueden ser electos por la oposición todos los gobernadores y todos los alcaldes y Maduro puede gobernar de facto por los próximos 20 años en Miraflores. Y después que él se jubile o se retire o le dé un infarto, seguiría su hijo Nicolásito, el lento, y sin solución de continuidad, porque eso es lo que está pasando en Cuba. Y ese es el modelo mental que tiene Maduro y la camarilla de Maduro de cómo debe funcionar un gobierno. Es decir, esto es prácticamente una monarquía inconstitucional. Ustedes me preguntan, ¿qué pienso yo que va a pasar? Bueno, lo que debe pasar. No estoy seguro de para dónde va la negociación y si tendrá éxito. Yo creo que nosotros en la oposición votaríamos solo si hay condiciones claras, entre ellas que no haya presos políticos, porque fíjense, ¿con qué cara pudiésemos ir a la población a tocar las casas de la gente y solicitarle que vayan a votar cuando hay más de 300 presos políticos torturados, prisioneras violadas? En fin, esto es un gobierno que tiene los derechos humanos de Pinochet y la economía de Zimbabue, para decirlo de una forma simbólica. Sin embargo, tengo una profunda esperanza de que la oposición logre cambios concretos y reales en el esquema del poder, y esto abra la posibilidad de remover a Nicolás Maduro en los próximos meses o años, antes del 2024. ¿Por qué? Bueno, porque si nosotros decidimos asistir a la votación y efectivamente la gente vota y ganamos la mayoría de las gobernaciones, esto permitiría que la presión para un cambio en Miraflores aumente a un punto de inflexión, es decir, pase la cuesta, como cuando uno viene de Caracas a Naiguatá por el Monte Ávila y pasa la cima y ya ve el mar. Eso sería lo que pudiese suceder. ¿Creo que va a suceder? No sé, pero pudiese suceder. Y entonces, si esa es la única esperanza, si esa es la única oportunidad que tenemos, bueno, ¿por qué no tomar el riesgo y votar y entregarle las gobernaciones a la oposición? No importa qué partido tenga usted, seguramente la oposición va a ir con una plancha única o las listas o los candidatos van a ser unificados y negociados a nivel central. No importa que a usted le guste Voluntad Popular, Acción Democrática, Un Nuevo Pueblo, Primero Justicia, que son los cuatro grandes partidos del país, siempre la oposición va a presentarle a usted el mejor candidato. Nosotros tenemos que hacer un último esfuerzo porque el país está en una circunstancia tan difícil que no se había visto desde 1800, desde que terminó la Guerra Federal en el siglo pasado. El ingreso per cápita de los empleados públicos nunca había sido tan bajo. Yo creo que ni siquiera cuando la Declaración de Independencia.
Esto es una crisis inédita y requiere soluciones inéditas. Por eso es que nosotros tenemos que apoyar la negociación de Juan Guaidó. Tenemos que decirle a todo el pueblo que la oposición está tratando de solucionar el problema, de salvar a Venezuela. La oposición no está tratando de cogobernar, de hacerse ricos, de ganar dinero, sino de salvar a usted, de salvarle su vida, su familia, de que usted pueda comer las calorías que necesita para mantenerse vivo, que usted pueda mandar a sus hijos a estudiar, que los hospitales funcionen, que la gente se pueda vacunar sin el carnet de la patria. Ese es el objetivo de la oposición. Nosotros no somos como los chavistas, somos materialmente diferentes, espiritualmente diferentes. Venimos a servirle al país, no a servirnos del país. Fíjense, esta semana arrestaron al presidente de Lácteos Los Andes, que está en unas fotos por ahí con un señor llamado Diosdado Cabello. Y lo arrestaron porque seguramente su tren de vida era escandalosamente alto. El mismo Maduro dijo que este señor era dueño de incontables propiedades, fincas, aviones, carros de alta gama, etc., en un país en donde la gente gana $5 mensuales. Por fin el gobierno decidió investigarlo y efectivamente este señor era un descarado ladrón, coronel de las Fuerzas Armadas, nombrado por la camarilla del régimen. Pero este señor no es único. Este señor es solo una muestra, la punta del iceberg. Hay cientos de presidentes de organismos públicos en donde ellos viven como jeques árabes y el resto de los empleados viven como beduinos, prácticamente durmiendo en el desierto, sin poder comer. Y esto no puede seguir. Tenemos que solucionarlo. Y lo vamos a solucionar de alguna forma o de otra. Entonces mi mensaje es, confiemos en Juan Guaidó y en la nueva negociación. Podemos llegar a un acuerdo honorable que permita votar y permita rescatar las gobernaciones y los municipios. Pero por supuesto, esto se hará solo si las condiciones son realmente aceptables y no hay presos políticos. Yo creo que ningún partido del G4, los cuatro grandes partidos, sería capaz de llamar a votar cuando hay presos políticos torturados y gente que entra y sale de la cárcel, porque el problema del gobierno es que libera 10 y arresta 20. Siempre está amenazando con enviar el SEBIN a la puerta de la oposición y los desaparecen durante meses en una cárcel maloliente, sin comida, sin ver a su familia. Y esto tiene que acabarse en forma permanente. En suma, un gran abrazo para todo el mundo en Yaracuy, para todos mis amigos. Yo tengo varios seguidores en Instagram y los veo en mi cuenta de Twitter, @Federico Alves, o en mi cuenta de Instagram, Real Federico Alves. Y quiero que sepan finalmente que todo mi pensamiento y mi corazón está con ustedes ahí en Venezuela. Adelante y sigamos en la lucha. Muchas gracias.